A continuación, tenemos invitados muy especiales desde España para hablar sobre el contagio por coronavirus desde la perspectiva administrativa, problemas legales en la vacunación de España. En este panel nos acompañará el doctor César Tolosa Triviño, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, y el doctor Dimitri Berberov, magistrado del Tribunal Supremo de España. Doctor Berberov, doctor Tolosa, bienvenidos al 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estamos muy honrados de que nos acompañen ustedes el día de hoy. Bienvenidos desde Bogotá, Colombia. Tienen ustedes la palabra. Bien, buenas tardes aquí en España, buenos días en Colombia. Me van a permitir que antes de iniciar nuestra intervención les dirija un cordial saludo y, lógicamente, el mayor de los agradecimientos porque una institución de tanto prestigio como el Consejo de Estado de Colombia haya tenido la amabilidad de contar con mi compañero Dimitri Berberov y conmigo mismo para intervenir en estas jornadas sobre el derecho contencioso administrativo. Insisto que para nosotros, como jueces y magistrados españoles, constituye un enorme orgullo y un enorme placer poder acompañarles en estas reflexiones que están realizando acerca de los problemas que la pandemia están generando en la situación de la aplicación del derecho, en una situación en la que se ha llegado a hablar, probablemente no sin cierta exageración, de una crisis del ordenamiento jurídico. Nuestra intervención va a versar sobre dos cuestiones, que son las dos cuestiones que están fijadas en el título de nuestra intervención. La primera de ellas hará referencia a cuáles son los instrumentos jurídicos que se han utilizado en el Estado español para hacer frente a la situación de la pandemia por la COVID-19 y, en segundo lugar, haremos referencia a una cuestión mucho más específica, pero de una gran importancia y trascendencia social, que está levantando una enorme polémica no solo en España, sino en el conjunto de los países europeos, como es el problema de la vacunación en relación con la COVID-19. Para ilustrarles a ustedes de cómo o cuál ha sido el panorama que ha regido en el derecho español durante estos meses de pandemia, que podemos situar su inicio aproximadamente en el mes de febrero del año pasado, decirle que en nuestro país, en España, se han utilizado dos mecanismos diferentes desde el punto de vista jurídico para hacer frente a la pandemia. Por una parte, en un primer momento, el gobierno español decidió hacer uso de lo que el Tribunal Constitucional ha denominado el sistema de fuentes del derecho de excepción. Y, consecuentemente, mediante un Real Decreto que aprobó en marzo del año pasado, se puso en marcha, se estableció en nuestro país el denominado estado de alarma en aplicación de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Este es un supuesto absolutamente extraordinario y excepcional que solo había sido aplicado en nuestro país en una ocasión con motivo de un conflicto de naturaleza laboral y que, sin embargo, ha tenido que ser utilizado con asiduidad y con permanencia durante los últimos tiempos. Esta situación del estado de alarma suponía conceder unos poderes y atribuir unas competencias al Estado central, al Gobierno de la Nación, que en otros casos correspondían a las regiones, a las comunidades autónomas, y le permitían, además, establecer o implementar medidas restrictivas de los derechos fundamentales, esencialmente afectantes a la libertad de deambulación de los ciudadanos, con medidas tan sumamente restrictivas como el confinamiento domiciliario del conjunto de la población.
Junto a ese instrumento, insisto, de carácter excepcional del estado de alarma, España, en aquellos momentos en los que parecía que la pandemia tenía una menor intensidad, ha utilizado una legislación ordinaria de naturaleza claramente sanitaria y también de naturaleza urgente para la adopción de medidas contra la COVID-19. En este caso, la competencia para su adopción ya no correspondía solamente al Gobierno de la Nación, sino que existía un mecanismo que se ha dado en llamar la cogobernanza, en virtud de la cual las comunidades autónomas, que son en nuestro país, en España, las competentes en materia sanitaria, asumían junto con el Estado el conjunto de medidas a adoptar. Esta fue la situación que se generó hasta que un nuevo incremento de las cifras de contagios que se produjo en octubre del año 2021 provocó que se aprobara un nuevo Real Decreto declarando el estado de alarma, el Real Decreto 926/2021, que estuvo vigente 6 meses. En este momento, en nuestro país, estamos nuevamente en la situación de ser de aplicación esa legislación de carácter ordinario que ha planteado, y posteriormente mi compañero Dmitry Berberov hará referencia a ello, ha planteado graves problemas jurídicos que han tenido que ser resueltos en última instancia por esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Consecuentemente, España ha utilizado mecanismos de naturaleza excepcional en aquellos supuestos de mayor incidencia de la pandemia, mientras que en los supuestos de una cierta desescalada, de una cierta suavización del nivel de los contagios, ha optado por utilizar una legislación sanitaria de emergencia. Termino esta primera consideración diciendo que, no obstante, existe una cierta opinión en nuestro país, en los ámbitos jurídicos, de la necesidad de dotar a la sociedad española, a la vista de los acontecimientos sufridos, de una nueva legislación de naturaleza sanitaria que permita, con un mayor grado de certidumbre y seguridad jurídica, afrontar esta cuestión. Compañero Dmitry. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos y también unirme a la satisfacción mostrada por el presidente Tolosa por participar en estas jornadas de la jurisdicción contenciosa administrativa que creo que son realmente interesantes y sobre todo yo creo que eso es lo bueno, muy útiles, ¿no? Muy útiles para todos. Para mí, como digo, es una satisfacción el haber sido invitado por el Consejo de Estado de Colombia. Bien, he visto la exposición del presidente Tolosa y antes de hacer, para no perder el hilo, ¿no?, de su exposición, me gustaría preguntarle, presidente, dentro de este estado excepcional, de estado de alarma, ¿cuál es el control que corresponde a los órganos contencioso-administrativos? Es decir, ¿acaso el estado de alarma suprime cualquier tipo de control judicial? ¿Realmente el estado de alarma era el instrumento jurídico adecuado para enfrentarnos a esta situación? ¿Cuál es la posición del Tribunal Constitucional? Vamos a ver, efectivamente, la situación del estado de alarma provocaba una restricción importante en cuanto al control judicial de las medidas adoptadas por el Gobierno. El Tribunal Constitucional español, en una sentencia del año 2006, había establecido que la declaración del estado de alarma, pese a no tener el rango formal de ley, era materialmente una ley y, como consecuencia de eso, el control de las leyes corresponde en España exclusivamente al Tribunal Constitucional. De forma tal que cuando los ciudadanos han recurrido a la jurisdicción contenciosa administrativa para impugnar la declaración del estado de alarma, el Tribunal Supremo Español ha tenido que declarar su incompetencia, considerando que la competencia era exclusiva del Tribunal Constitucional. No obstante, junto a esa declaración del estado de alarma, o como consecuencia de esa declaración del estado de alarma,
el Estado y las administraciones y los poderes públicos, esencialmente las autoridades sanitarias, han dictado resoluciones, órdenes, actos administrativos en desarrollo de esa situación del estado de alarma. Ahí sí existe la posibilidad del control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Podríamos decir, por tanto, que existe un binomio entre el control que corresponde al Tribunal Constitucional de la declaración del estado de alarma y el control que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa respecto de los actos que se dictan en aplicación de ese estado de alarma. Pero sí conviene decir que ese estado de alarma, la declaración del estado de alarma, las dos declaraciones que han existido del estado de alarma en nuestro país, como digo, una en marzo y otra en octubre del año 2021, fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional. Al día de hoy, el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado sobre el primero de los reales decretos, el de marzo del año 2021, el 463, y en una sentencia relativamente reciente, de 14 de julio de este año, 2021, ha declarado inconstitucional la declaración del estado de alarma. Y lo ha hecho no por considerar que no existía una situación de emergencia que justificara la adopción de medidas extraordinarias por parte del gobierno español, sino porque ha considerado que dentro de las tres posibilidades que la ley permite al gobierno en este tipo de situaciones, la situación de alarma, la situación de excepción y la situación de sitio, teniendo en cuenta la intensidad y la gravedad de la limitación y afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, me he referido anteriormente a la más grave de todas, que es la libertad deambulatoria, en el caso del confinamiento domiciliario, el Tribunal Constitucional ha considerado que para adoptar una decisión de tal naturaleza no bastaba exclusivamente el estado de alarma, sino que el Gobierno debería haber utilizado el estado de excepción. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Para que nos entendamos y nos entiendan nuestros oyentes, la diferencia fundamental es que en el caso del estado de excepción, el control parlamentario es mucho más intenso que en el caso del estado de alarma. Y, por tanto, el Tribunal Constitucional, siendo consciente de la situación que atravesaba nuestro país, sin embargo, ha considerado oportuno que hubiera, teniendo en cuenta esa intensidad, hubiera existido un mayor control por parte de las Cortes Generales, por parte del Parlamento español. Pero hemos hablado de la existencia de dos periodos diferentes. Hemos dicho que en un primer momento se acudió al estado de alarma, pero hemos dicho también cómo en el periodo denominado de desescalada, cuando efectivamente cambió la intensidad, se utilizaron otros mecanismos jurídicos. Y a mí me gustaría preguntarle al magistrado Berbero cuál es la legislación que ha utilizado la Administración Sanitaria Española una vez superado el estado de alarma. En segundo lugar, me gustaría preguntarle si esa legislación ordinaria se planteó un debate en nuestro país, que yo quiero que me diga cómo ha resultado resuelto, sobre si esa legislación ordinaria permitía o no, fuera del estado de alarma, limitar los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y, en definitiva, cuáles eran los mecanismos que en estos casos tenían los tribunales de lo contencioso administrativo para controlar la acción del gobierno. Sí, realmente la situación de pandemia en la que nos hemos visto abocados ha supuesto una auténtica prueba para todos, para la sociedad y, por supuesto, también para el derecho, para el ordenamiento jurídico y para los propios tribunales. Ahora se habla mucho de la famosa resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptación, de reacción, de volver un poco a situaciones normales. Obviamente, el ordenamiento jurídico español ordinario, fuera, digamos, de aquellos supuestos de excepción, de ese derecho de necesidad del que ha hablado el
el presidente Tolosa, estaba constituido por una legislación sectorial, una legislación en materia sanitaria. Básicamente son 3 leyes, una ley orgánica del año 86, de 14 de abril, de medidas específicas en materia de salud pública, que es coetánea a la Ley General de Sanidad, que es también de abril del 86. Pero aquí interesa destacar precisamente que hay una Ley General de Sanidad del 86, que es una ley ordinaria, pero al mismo tiempo, de forma coetánea, hay una ley orgánica que establece estas medidas especiales en materia de salud pública, porque hay una afección clarísima a derechos fundamentales y entonces el legislador le da, digamos, ese rango, ¿no?, de ley orgánica. Al lado de estas normas del año 86 tenemos otra ley, que es la de 4 de octubre del 2011 de General de Salud Pública. Digamos que estas tres leyes constituyen el acervo o los instrumentos que han tenido a su disposición las autoridades administrativas fuera del estado de alarma, fuera de ese estado de necesidad. Y la pregunta clave, efectivamente, como decía el profesor Tolosa, el magistrado Tolosa, es ¿qué realmente, qué tipo de medidas se pueden adoptar? Es decir, ¿cabe también restringir o limitar derechos fundamentales? Bueno, para eso tiene que haber una habilitación legal. Veamos cuál es la habilitación legal. Muy resumidamente, la Ley General de Sanidad del 86 y la Ley del 2011 establecen, sí, medidas específicas concretas que han sido adoptadas en España y prácticamente a todos los niveles, en todos los estados, desde incautación o inmovilización de productos, suspensión de actividades, cierre de instalaciones, intervenciones tanto de medios materiales y personales. Son, digamos, unas medidas específicas. Al lado de esto existen también cláusulas generales en estas 2 leyes, es decir, se permite a la autoridad sanitaria adoptar medidas genéricas que considere justificadas para asegurar el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que con cláusulas generales es muy difícil a veces justificar la proporción, la idoneidad de la medida. El ejemplo más claro es esa ley orgánica del año 86 de la que hablaba, que establece una cláusula general que les leo a continuación porque creo que es importante. El artículo 3 de esta ley orgánica dice que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, fíjense que estamos en el año 86, el legislador no está pensando en una situación de absoluta pandemia generalizada. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar acciones preventivas, adoptará medidas oportunas para el control de los enfermos, el control de las personas que han estado en contacto con ellos y el medio ambiente inmediato. Y añade, así como cualquier medida que sea necesaria en caso de riesgo de carácter transmisible. Fíjense que va de lo concreto al abstracto. Es decir, una intervención específica sobre el enfermo, sobre las personas que lo rodean, sobre ese ámbito, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, es los instrumentos de los que han dispuesto las autoridades administrativas y los propios órganos jurisdiccionales a los efectos de decidir si la medida era o no proporcional. Esto es, digamos, la legislación que podríamos denominar de carácter sustantivo. Al lado de ello hay una legislación de carácter procesal. ¿En qué consiste? En la medida que se restrinjan, limitan derechos fundamentales. Oiga, está prohibido salir de Madrid, está prohibido viajar entre distintas ciudades, está prohibido aforos superiores a tal número de personas, etcétera, etcétera. A medida que se van adoptando este tipo de medidas, es necesario que se ratifiquen o autoricen por la autoridad judicial. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que nuestra tradición jurídica, procesal, por decirlo de alguna manera, de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa del 98, recogía la autorización o ratificación judicial de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que sean urgentes por razones de salud pública y que impliquen privación o restricción de libertades. Bueno, esto estaba recogido en el artículo 8.6 de la ley jurisdiccional. ¿A qué se aplicaba o a qué se ha venido aplicando incluso en los primeros meses o semanas de la pandemia?
pues a intervenciones concretas, específicas, sobre sujetos individuales concretos. Esto era así. Es decir, una persona que estaba contagiado no quería confinarse o no quería hospitalizarse, el juez podía obligarle a ese confinamiento, o a las personas que han estado, digamos, rodeándolo. Claro, la cosa ya cambia cuando estamos hablando de destinatarios generales. Entonces, como esa ley resultaba insuficiente, ha habido dos modificaciones recientes, una de septiembre de 2000 y otra más procesal del mes de abril del 2001. En definitiva, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha mantenido el artículo 8.6 de la Ley de Jurisdicción para ratificar esas medidas con relación a individuos concretos, pero cuando la medida tenga un trasfondo más general, que pueda afectar al conjunto de la ciudadanía, a poblaciones, entonces esa ratificación o autorización pasa ya a la competencia de las salas de lo contencioso administrativo, tanto de los tribunales superiores de justicia, si es derecho autonómico, como de la Audiencia Nacional, si es un derecho estatal. Esto, francamente, es complicado. Y al lado de esto, como decía, ha habido otra modificación procedimental que ha establecido lo que llamamos coloquialmente, lo digo de una manera coloquial, un recurso de casación pandémico, que consiste precisamente en llevar al control del Tribunal Supremo estas ratificaciones, o mejor dicho, estas denegaciones de ratificación de autorizaciones judiciales. Y aquí hay una sentencia, la de 24 de mayo del 21, que es la que establece, digamos, doctrina al respecto, es la primera sentencia de este nuevo recurso de casación. Hay un problema serio. El Tribunal Supremo ha sido consciente en esta sentencia. Vamos a ver, en España la Constitución, lo hablo de una manera muy simplificada, el Poder Judicial le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero el Poder Judicial no es un correglamentador, no es un colegislador. Entonces hay un Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad precisamente contra esto. Y esa cuestión de inconstitucionalidad, bueno, ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo lo sabe, pero obviamente el caos jurídico que se podía producir en caso de no resolver este recurso de casación, este primer recurso de casación, hubiera sido formidable. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 24 de mayo del 21, reconoce la posibilidad de adoptar disposiciones, medidas de carácter general, no solamente intervenciones concretas sobre individuos, a partir de esa legislación sustantiva que les he comentado, del año 86. Y esa ratificación, lo importante es que esa autorización o ratificación de esas medidas generales no es un control judicial sobre la norma. Es decir, no es un juicio de legalidad sobre la norma, sino únicamente es un mecanismo para otorgar eficacia a esa norma. Es decir, en tanto en cuanto no se ratifique la medida general, la misma no resulta eficaz. El procedimiento de ratificación es muy sencillo, no hay contradicción, no hay partes enfrentadas, como dice el Tribunal Supremo. Y lo que sí que tiene que hacer el juez a la hora de ratificar, como dice esa sentencia, es ver si hay invocación del precepto legal habilitante, si hay una suficiente entidad del peligro grave para la salud pública, la extensión de este riesgo y, sobre todo, el principio de proporcionalidad. Básicamente, esas son las funciones, no sé si ha quedado un poco, he dado respuesta a la pregunta, ¿no? Las funciones que pueden hacer los jueces. Y ya que estoy en el uso de la palabra, presidente Tolosa, podríamos pasar al tema de la vacunación, Concretamente, un poquito, ¿cuál sería el planteamiento que sería la segunda parte de nuestra intervención? Muchas gracias, Dimitri. Vamos a ver, efectivamente, el segundo tema de nuestra intervención es el problema de la vacunación, un problema que hay que empezar por decir que es un problema eminentemente sanitario y un problema de naturaleza científica. Lo que ocurre es que, como todos ustedes convendrán conmigo, en la actual situación de crisis pandémica se ha tornado en una situación ciertamente polémica
lo que ha llevado a que una realidad que debería moverse en el campo de la ciencia y en el campo sanitario se haya trasladado también al campo del derecho. Y aquí la cuestión en el campo jurídico se ha planteado a partir de una dicotomía clara entre la voluntariedad o la obligatoriedad de la vacunación y en relación esencialmente estas dos opciones con el problema de la posible confrontación de la decisión que se adopte con determinados derechos fundamentales como son esencialmente el derecho a la salud, el derecho a la integridad física o el derecho a la libertad personal. A mí sí me gustaría realizar una primera afirmación importante, y es que yo creo que la decisión de si se debe o no vacunar a los ciudadanos no es una decisión que debamos adoptar los juristas. Es una decisión que deben adoptar las autoridades sanitarias, que son las que cuentan con los conocimientos suficientes para adoptar una decisión de esa naturaleza. Lo que nos corresponde a los juristas es dotar a esa decisión científica de la suficiente base jurídica, o lo que es lo mismo. Si el gobierno español decide la vacunación obligatoria, nos corresponderá a los juristas señalar si existe o no una base legal para la adopción de dicha decisión y en qué medida una decisión de esa naturaleza puede infringir o puede ir en contra de determinados derechos fundamentales del individuo. Y también decirles a ustedes que este debate en nuestro país es un debate que no ha tenido una especial virulencia ni una especial intensidad por una razón de naturaleza puramente estadística. En España las coberturas vacunales tradicionales han sido siempre sumamente elevadas. Por ponerles a ustedes un dato, darles a ustedes un dato que creo que es significativo, la cobertura vacunal de los menores en nuestro país se sitúa aproximadamente en el 97%. Consecuentemente, en un país en el que la cobertura vacunal era tan alta, los expertos consideraban que podía ser incluso contraproducente adoptar medidas de naturaleza coactiva. Y por eso, en España, el problema entre la vacunación obligatoria o la vacunación voluntaria, insisto, no ha alcanzado la intensidad que ha alcanzado en algunos países vecinos, como Francia o Italia, donde las coberturas vacunales son inferiores. Pero también hay que reconocer que esta era una situación prepandémica y que como consecuencia de la vacunación contra la COVID-19 existen y están surgiendo opiniones muy fundadas en uno y otro sentido que hacen que esta cuestión en este momento sea una cuestión que hay que abordar porque es una cuestión de carácter polémico y controvertida dentro de la comunidad jurídica española. Sí, con relación a esta cuestión, yo creo que efectivamente el debate entre vacunación obligatoria o voluntaria ciertamente supone una polarización de posturas. Pero es cierto que entre el negro y el blanco hay muchos matices de grises, ¿no? En España, efectivamente, la vacunación tradicionalmente, sobre todo ya desde el año 1980, con la erradicación, la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la erradicación de la viruela, esto determinó en el 80 que la vacunación en España pasara a ser voluntaria. Digamos que hay una tradición jurídico-sanitaria de vacunación voluntaria. O mejor dicho, más que voluntaria, hablamos de obligatorio o voluntaria, pero como digo, hay muchos matices. Técnicamente, más que voluntaria, sería recomendada. Es decir, una cosa es la mera, el Estado queda ajeno en su agenda de vacunación a realizar cualquier tipo de recomendación. Y otra cosa es que lo que ocurre en España, es decir, que el Estado asume una política de vacunación, asume un determinado punto de vista recomendando la administración de vacunas. Obviamente, en España se intenta, mediante políticas de información, el intentar, que esa recomendación tenga una aceptación social lo suficientemente amplia para evitar cualquier tipo de problemas.
Y luego también quiero hacer la distinción, que se habla de vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria en sí misma no implica, no es una vacunación forzosa. Es decir, forzosa puede ser la realizada mediante el ejercicio de la compulsión, ¿no?, directa contra las personas. Decir, yo no quiero vacunarme, pero al final te vacunamos. Eso es la forzosa. Y la obligatoria es una declaración. Efectivamente, hay países. En Italia, por ejemplo, la política de vacunación, no hablo del COVID, hablo en general, contiene una declaración de obligatoriedad, a diferencia de lo que ocurre con España. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, pues se imponen las correspondientes sanciones. Y en todo este ámbito de vacunas, a mí lo que me preocupa realmente, y en alguna ocasión lo hemos comentado, es lo que se llama la vacunación subordinada o condicionante. Es decir, aquí no hay obligación, pero que sepas que si no te vacunas no vas a poder entrar en un local, no vas a poder viajar. Claro, esto no es una vacunación obligatoria, no, pero la percepción social es que indirectamente sí que es una vacunación obligatoria. Sobre esto podríamos luego, en su caso, hablar con relación al tema de los certificados o pasaporte COVID. En cualquier caso, todo depende de la situación en cada momento, de la evolución de la situación. Es decir, no hay una incompatibilidad. En España, por ejemplo, es el sistema, como digo, es una vacunación recomendada, pero han existido supuestos muy concretos, muy específicos, el famoso asunto de los 35 niños de Granada con sarampión, que en el año 2010 hubo que adoptar medidas judiciales obligando a la vacunación porque algunos padres se negaban. Y únicamente hacer referencia a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 8 de abril del 21, donde desestima la demanda del señor Babrika, caso Babrika y otros, contra la República Checa, que le impusieron, el Estado le impone una multa a los padres por negar la vacunación a los hijos. Una vacunación que era obligatoria. Cuidado, no hablamos de COVID, estamos hablando de, pues de vacunas tan conocidas como la relativa a la difteria, al tétano, sarampión, rubiola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice aquí el Tribunal de Estrasburgo? Que es todo un modelo a elegir. Es decir, que los estados pueden adoptar vacunación obligatoria, recomendada, etcétera, siempre que se tengan en cuenta principios básicos como, pues, en fin, el de la certidumbre científica, aceptabilidad social, la protección del menor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bien, sí, con relación a este tema, claro, decimos que en España la vacunación es voluntaria, pero ¿podría ser obligatoria? ¿Hay margen de maniobra suficiente? ¿Cuáles serían los preceptos vamos a ver, que lo permitirían? La cuestión, efectivamente, como bien acabas de exponer, es sumamente polémica y sigue siendo sumamente polémica. En España, el derecho a la salud, dentro del que podríamos incardinar el problema de la vacunación obligatoria, el problema de la salud es que está regulado desde una doble perspectiva, desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva. Desde una perspectiva individual, la Constitución española reconoce el derecho de todo ciudadano a que el Estado se preocupe de su estado de salud. Pero existe una visión colectiva que en ocasiones no se ha visto con la misma intensidad y que a mi juicio es importante tenerla en consideración porque el ciudadano en materia de salud pública no solo tiene la obligatoriedad de atender al ciudadano, sino que también tiene la posibilidad de establecer obligaciones para los propios ciudadanos. Por tanto, un entendimiento adecuado, a mi juicio, del derecho a la salud que proclama el artículo 43 de la Constitución española permitiría que hubiera acciones que tienden a la salud colectiva, a los intereses generales que pudieran tener carácter obligatorio o carácter coactivo. Sin embargo, lo cierto es que el Tribunal Constitucional español, cuando ha examinado esta cuestión, la ha examinado esencialmente desde una perspectiva individual, porque ha confrontado el derecho a la salud, el derecho a los tratamientos médicos obligatorios, con los derechos de naturaleza individual.
y esencialmente ha confrontado el derecho a la salud, a la imposición de tratamientos médicos obligatorios con el derecho a la integridad personal. En este sentido, en la integridad física. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sido bastante tajante. Ha venido a establecer que cualquier tratamiento médico obligatorio, incluso aunque tenga como finalidad e incluso logre la finalidad perseguida de la sanación del paciente, siempre y cuando se realice sin su consentimiento, sería una infracción del derecho fundamental a la integridad física. Evidentemente, con ese planteamiento del Tribunal Constitucional, es difícil poder llevar a la práctica este tipo de tratamientos. Tan es así que en la Ley General de Sanidad, a la que antes se refería mi compañero el magistrado Berberoz, de 1986, establece en su artículo 10 como uno de los derechos de los pacientes el negarse al tratamiento. Por tanto, podrían negarse a la vacunación. Y, más importante, a mi juicio todavía, es que la Ley de Salud Pública, la que debería velar por la salud colectiva del año 2011, a la que también antes se hizo referencia, establece en su artículo 5 un mero deber de colaboración de los ciudadanos con las medidas en materia de salud pública. Por tanto, en principio, parecería que desde la perspectiva constitucional tendría difícil encaje esta cuestión. Pero, a mi juicio, esta sería una solución simplista. Creo que la cuestión es más compleja. Se acaba de hacer referencia aquí a la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí lo que se planteaba también era la confrontación entre los derechos fundamentales y una decisión de vacunación obligatoria. Bien es cierto que sobre un sector de población sumamente sensible como son los menores, en los que evidentemente el principio del interés superior del menor parece que debe expandirse y instaurarse en todo nuestro ordenamiento jurídico. Otra posibilidad que habría sería acudir a esa legislación sanitaria de emergencia, a la que también nos hemos referido anteriormente, la ley de 1986. Lo cierto es que en España solo ha habido, desde el punto de vista legislativo, hasta este momento un intento por sancionar la falta de vacunación. Me estoy refiriendo a una reciente modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin embargo, esa posibilidad de sancionar ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional Español. Es verdad que es una medida de naturaleza cautelar, que todavía no juzga el fondo del asunto, pero que nos da una pista de cuál puede ser la solución dada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en este sentido, se posiciona en contra de este tipo de medidas coactivas para que la vacunación sea obligatoria y, consecuentemente, entiende que dentro de la visión de la ley de 1986 no sería posible una decisión de esta naturaleza. Yo vuelvo a insistir en que, a mi juicio, y es una opinión puramente personal, la realidad nos está demostrando que tan importante como la salud individual en este momento es la salud colectiva. Y, consecuentemente, que determinados colectivos, aunque no sea la generalidad de los ciudadanos, pero colectivos como son los menores, colectivos como son el personal sanitario, el personal que cuida a las personas mayores, etcétera, etcétera, deberían tener, si no una obligatoriedad, sí ser conscientes desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del compromiso social, desde el punto de vista de lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denominado los valores de una sociedad democrática, debería tener en cuenta la necesidad en estos momentos de la vacunación. Y vuelvo a insistir, probablemente en nuestro país este problema no sea un problema grave. En este momento en España se ha logrado ya una cobertura vacunal superior al 70%. Consecuentemente, en la población española se está vacunando sin ningún tipo de problemas, pero hay que ser consciente que en otros países de nuestro entorno esto no ha ocurrido. En Francia acaba de aprobarse la obligatoriedad de la vacunación para el personal sanitario porque sus coberturas vacunales eran extraordinariamente y sorprendentemente bajas y, consecuentemente, yo creo que es el momento de abrir un debate para que, probablemente sin posturas maximalistas, como decía
mi compañero Berberov, entre el negro y el blanco siempre existen posturas grises, nos podamos plantear seriamente si ante situaciones de esta naturaleza tenemos que seguir dando preponderancia a los intereses individuales frente a los intereses de la colectividad, poniendo con ello en peligro la salud pública. Son consideraciones que probablemente no tengan carácter estrictamente jurídico, pero de las que creo que los juristas no podemos prescindir a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza. Y el problema de la vacunación plantea además alguna otra cuestión que me gustaría plantear a mi compañero. Esencialmente, dos cuestiones. El problema del acceso a la vacunación y los problemas que puede plantear desde el punto de vista de la desigualdad, porque aquí estamos hablando de obligatoriedad, pero el problema es que en muchos países, también en España, hay determinados segmentos de población que no están pudiendo acceder a la vacunación en el caso del COVID, y esto yo creo que es un problema importante. Y, en segundo lugar, a esas vías indirectas de establecimiento de la obligatoriedad, que es el establecimiento de consecuencias o limitación de derechos como consecuencia de la no vacunación. Y probablemente una manifestación clara es la exigencia de eso que se ha dado en llamar pasaporte sanitario o pasaporte COVID para el acceso a determinadas actividades. Me gustaría conocer la opinión de mi compañero Dimitri Berberov. Sí, se trata, evidentemente, ambas cuestiones tienen, digamos, un contexto no solamente jurídico, sino que están muy relacionadas con los aspectos éticos, ¿no? Lo cierto es que en España se aprobó ya en el momento en el que, antes de iniciar el proceso de vacunación, que comienza justo final de diciembre, allá por los meses de noviembre, diciembre, se aprueba un documento que se llama Estrategia de Vacunación frente al COVID-19 en España. Este documento, esta estrategia, se ha sido calificado por muchos autores, y creo que la calificación es absolutamente correcta y muy adecuada, como un documento vivo. Es decir, como un documento que tiene que estar siempre en constante adaptación, viendo en primer lugar la evolución de la pandemia, las dosis disponibles, la mejor tecnología disponible. Hablo obviamente de, pues en este caso, de la eficacia, ¿no?, de las distintas vacunas. Preparando esta intervención vi que actualmente, me parece, la última actualización, creo que es la 8ª actualización, y es de 22 de junio del año de este año, ¿no?, del año 21. Por lo tanto, es un documento que también se preocupa sobre toda esta cuestión del acceso a las vacunas. Bueno, ¿cuáles son los principios que rigen al respecto? Pues los comúnmente aplicados a nivel internacional y a nivel nacional, pues principios de igualdad, de no discriminación previstos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y luego en los convenios también de la protección de derechos humanos y bioética, ¿no? Biomedicina. Entonces tenemos convenios también de la UNESCO del 2005 y el famoso convenio de Oviedo. En definitiva, una radical igualdad, a igual necesidad, igual acceso, igual vacunación, que no obstante se ve modificado, por decirlo de alguna manera, o modulado, más que modificado, modulado por una serie de consideraciones basadas, por ejemplo, en la equidad. Es decir, aquellos colectivos más vulnerables deberían tener acceso prioritario a la vacunación. Ejemplo claro, personas mayores ingresadas en residencias, por ejemplo, ¿no? Es el caso que se ha producido en España, ¿no? Digamos, los residentes ancianos de las residencias han sido vacunados en primer lugar. La protección de las personas con discapacidad, el interés del menor del que hablábamos anteriormente, y luego, en fin, existen otra serie de criterios o principios. Uno, claro, que se puede hablar de reciprocidad, es decir, aquella persona que más puede dar, que más puede ofrecer, pues también debe ser más protegida. Es decir, un médico, hombre, dentro de la voluntariedad, pero se puede establecer una línea de prioridad, porque en definitiva no solamente se va a beneficiar él, sino que nos vamos a beneficiar toda la sociedad.
Y, en fin, ni que decir tiene que hablamos de transparencia, de motivación, en fin, cualquier tipo de estrategia al respecto. Y ya para finalizar y dar respuesta, y dejaré paso evidentemente al presidente Tolosa, simplemente hacer referencia al tema de los pasaportes sanitarios. Esto es un tema también muy complicado donde las posturas son contrapuestas. Se habla de certificados COVID, ¿no? Una cosa es un pasaporte inmunológico, que creo que eso prácticamente es imposible darlo. Es decir, un pasaporte inmunológico implica no solamente que tú no puedas desarrollar el patógeno, es decir, que no te puedas, sino que además no lo puedas transmitir. Eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se ha aprobado por instancias, como por ejemplo la propia Unión Europea? El pasaporte COVID. Es decir, determina que has obtenido, digamos, la pauta completa de vacunación. Eso justifica que no puedas contagiar. Bueno, no, obviamente la eficacia de las vacunas no es del 100%, pero permite una apertura, digamos, en el ámbito social, en el ámbito de relación humana. Y luego tenemos otros tipos de certificados, como digo, certificados, por ejemplo, de las pruebas, el test de antígenos, el PCR. Se intenta simplemente hacer mención a la declaración. Hay una declaración que es la Declaración de París de 30 de junio de este año, que ha sido adoptada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el Comité Internacional de Bioética. Aquí se preocupa, digamos, hay una declaración diciendo, oiga, esto de los pasaportes COVID y de los certificados, esto está muy bien, pero no podemos generar, digamos, dos tipos de ciudadanos, el estatus de los vacunados y los otros que no lo son. Incluso no vale decir, bueno, pero es voluntario. Es voluntario, pero la persona que no quiere vacunarse, pues quizá tenga la posibilidad de demostrar, no con un certificado de vacunación, pero por ejemplo con un certificado de antígenos, etcétera, colocarlos en definitiva en pie de igualdad. Y hay una sentencia de la Sala de Vacaciones dictada el 18 de agosto, el pasado 18 de agosto, aquí en el Tribunal Supremo, donde no se ha avalado la medida adoptada en Andalucía de este pasaporte COVID, este certificado COVID, de tal manera que se exigía para entrar en los locales de ocio, en hostelería y demás. Bueno, esto plantea muchos problemas. La sentencia se ha basado, digamos, en decir, oiga, no ha habido una justificación, no ha habido una motivación, no se puede adoptar este tipo de medidas generalmente para todo el territorio de Andalucía, una comunidad tan amplia, sin tener en cuenta el grado de incidencia de cada población, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido, digamos, una aplicación general no motivada con relación al caso concreto. Ahí se quedó la sentencia. Obviamente llegará en su caso a otros asuntos en los que se planteen otro tipo de consideraciones que tiene en cuenta esta Declaración de París de 30 de junio del 21. Oiga, ¿esto supone un atentado a la intimidad? ¿Esto supone una restricción o una limitación al derecho, que ya es un derecho autónomo, un derecho fundamental a protección de datos? ¿Cuál es la intimidad del paciente o del afectado o del ciudadano, ¿no? En fin, son consideraciones que dejo simplemente apuntadas por si alguien quiere luego comentar en el debate. Y ya cedo la palabra al presidente Tolosa. Bien, muchísimas gracias, compañero Berberó. Simplemente para unas conclusiones o reflexiones finales, empezar evidentemente por reiterar nuestra enorme satisfacción por poder haber intervenido en un curso de estas características. Es para nosotros, insisto, un placer, pero también es un honor poder hacerlo. Esperamos haber cumplido al menos parte de las expectativas que nuestra intervención podía haber levantado, haberles trasladado a ustedes cuál es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar los juristas en nuestro país para hacer frente a la pandemia, una realidad que creo que no dista de la que otros muchos jueces en muchos otros países del mundo están sufriendo en este momento. Estamos ante una realidad nueva que ha obligado
a una readaptación de los conocimientos científicos y de los conocimientos sanitarios, pero que, a mi juicio, y esta sería mi reflexión final, va a provocar o debería provocar una reflexión importante para el alumbramiento de un nuevo derecho que sea capaz de afrontar con garantías estos retos que se le plantean a la humanidad, siempre y cuando, y esto quiero dejarlo absolutamente claro, los retos que plantee la pandemia no sirvan nunca como un elemento que sirva para justificar una restricción absolutamente indebida de los derechos fundamentales que a todo ciudadano deben reconocérsele también en situaciones desgraciadas de crisis como las que estamos padeciendo. Y ese papel que a nosotros nos corresponde es el papel de cuidar de que los derechos de los ciudadanos sigan siendo respetados, de cuidar porque la salud de una sociedad democrática que respete los derechos fundamentales siga siendo una realidad, por muy difícil, por muy preocupante que sea la realidad social a la que nos toca enfrentarnos. Ese es el reto permanente de los jueces en este país y en cualquier otro país. Estoy convencido que en Colombia pasa exactamente lo mismo y creo que nuestra postura firme en defensa de los derechos de los ciudadanos es lo que nos da la legitimación para continuar desarrollando nuestra función, que son los propios ciudadanos mediante la legitimación que nos otorgan a la hora de ejercer la potestad jurisdiccional. Nada más, se lo agradezco enormemente y, por supuesto, si queda tiempo, quedamos desde este momento a su disposición para poder contestar o aclarar cualquier tipo de duda que les haya podido surgir de nuestras intervenciones. Les agradezco nuevamente, enormemente, su atención, su amabilidad y espero que no sea la última vez que tengamos ocasión de poder estar en contacto. Doctor Tolosa, muchísimas gracias. Doctor Berberov, si me permiten, les voy a formular algunas preguntas que nos han hecho a través del canal de YouTube del Consejo de Estado. La primera, ¿qué impacto tiene la resolución 2361 de 2021 del Consejo de Europa sobre la vacunación obligatoria? Bueno, vamos a ver. Contesto yo, si le parece, a mi compañero. Berberov. Yo, a mi entender, la resolución dictada por el Consejo de Europa ha sido mal interpretada. Se ha derivado de esta declaración una opinión defendida esencialmente por aquellos que consideran o que se alinean en movimientos antivacunas como una declaración contraria a la obligatoriedad de la vacunación o como, más bien como una declaración contraria a la propia vacunación. Esta resolución, que tiene el título Vacunas COVID-19, consideraciones éticas, legales y prácticas, establece en su punto número 7.3 que debe garantizarse que los ciudadanos estén informados de que la vacunación no es obligatoria y que nadie esté sometido a presiones políticas o de otro tipo para vacunarse si no lo desea. Consecuentemente, no está diciendo que no sea aconsejable o no sea conveniente la vacunación. Lo que está estableciendo es la imposibilidad de esa vacunación forzosa a la que se refería mi compañero Berberov. Y vuelvo a insistir en esa diferenciación, creo que sumamente importante, que él efectuaba. Una cosa es la vacunación forzosa, por tanto, obligar a alguien a vacunarse de forma coactiva, que es lo que, a mi juicio, impide el Consejo de Europa, su asamblea parlamentaria, en esta resolución 2361. Y otra cosa diferente es que los Estados puedan establecer determinados mecanismos de carácter indirecto que conviertan la recomendación de la vacunación en una especie de obligatoriedad indirecta. Lo que no es posible en ningún caso, y esto también lo dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es que no haya ningún tipo de discriminación por razón de las vacunas. Pero me gustaría hacer también otra matización.
Estamos hablando del Consejo de Europa, pero se nos olvida que la voz judicial de los derechos fundamentales que representa el Consejo de Europa es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en abril de este mismo año en favor de unas medidas de sanción en caso de padres que se negaban a la vacunación. Consecuentemente, habría que tener bien claro lo que son declaraciones de carácter genérico como esta a la que estamos haciendo referencia, con resoluciones de naturaleza judicial de carácter vinculante que analizan un determinado estado del ordenamiento jurídico. Y a mí me parece que en el supuesto de que alguien quisiera encontrar confrontación entre estas dos manifestaciones europeas, claramente yo optaría por la resolución dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. ¿El Estado debe responder por algún efecto o consecuencia de la vacuna contra el COVID-19? Bueno, es evidentemente una pregunta que siempre planea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el ambiente y dada la situación en la que nos encontramos. Vamos a ver, con relación a esta cuestión, lo cierto es que, salvo supuestos de vacunas concretas, y insisto, esto lo digo desde una perspectiva muy general, sin ningún caso concreto y con la libertad que supone un foro pues como este en el que nos encontramos, ¿no? Quiero decir, salvo supuestos concretos de vacunas que han sido desarrolladas específicamente, únicamente en un estado, asumidas en un estado, lo cierto es que estamos en un mundo global y esas vacunas han sido desarrolladas, contrastadas, probadas a nivel prácticamente mundial. Estamos hablando de un esfuerzo colectivo de la humanidad que constituye un hito. Realmente esto es así. Hablaba de resiliencia al principio. Yo creo que ese hito de desarrollar las vacunas en un momento, en un periodo de tiempo tan extraordinariamente corto, está ahí. Es un logro de la humanidad. Obviamente, nos movemos en un contexto que es nuevo. Mientras no se modifiquen las normas específicas de responsabilidad patrimonial, yo entiendo que regirán, digamos, los criterios establecidos a nivel legal y jurisprudencial en cada estado, La responsabilidad de la administración es evidente, es conocida a nivel pues prácticamente mundial pues tiene una serie de consideraciones, unos requisitos que deben de cumplirse: la acción, el daño, la relación de causalidad, la prueba, etcétera. En mi opinión, no se puede dar una respuesta específica al respecto, sobre todo en el estadio que nos encontramos, sino que habrá que ver si realmente los presupuestos fácticos que haya que analizar en su día se pueden subsumir o no dentro de esos requisitos legales y jurisprudenciales. Y dicho esto, no hay que perder de vista también una consideración importante. Es la incertidumbre científica. Es decir, en situaciones de incertidumbre científica, vamos a ver, es evidente, no quiero aquí introducir ningún tema, ninguna alerta o incertidumbre innecesaria, pero lo cierto es que, vamos a ver, vacunas como las relativas contra la difteria, contra el tétanos, es decir, llevan años, décadas con nosotros que han sido analizadas y demás. Estas también han sido analizadas. ¿Qué pasará dentro de 5 o 10 años? Pues evidentemente yo creo que hay que tener una plena y absoluta confianza en la ciencia. Y la ciencia a día de hoy nos dice que los efectos secundarios son prácticamente inocuos, es decir, no son dañinos. Pero obviamente no deja de existir cierta incertidumbre. Insisto, ha sido la elaboración de las vacunas y la administración un auténtico hito en cuanto a al breve periodo de tiempo en el que se ha desarrollado, y por eso, digamos que esto habrá también que, en su caso, tenerlo en consideración a efectos de una posible responsabilidad del Estado en este tema. Sí, si me permiten, a mí me gustaría añadir a la intervención con la que muestro mi absoluta conformidad de mi compañero Berberov una cuestión
que, si yo no estoy muy equivocado, se ha planteado también en el Estado colombiano, y es en relación con la transparencia en la contratación de los Estados con las compañías farmacéuticas. Y lo digo por una razón. En España, en Europa, la compra de las vacunas se ha realizado de forma centralizada por parte de la Comisión Europea. Esos contratos que se han realizado con las compañías farmacéuticas son contratos que, a diferencia del principio general de contratación que rige en la Unión Europea, que se basa en el principio de transparencia y publicidad y competencia, sin embargo, en muchos de sus aspectos tienen un clausulado reservado o no conocido. Lo que sí que es cierto es que lo único que se ha hecho público y que afecta a esta cuestión de la responsabilidad patrimonial es que existe un principio de exención de responsabilidad de las compañías farmacéuticas en el pago de indemnizaciones como consecuencia de posibles efectos adversos de las vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la posible responsabilidad de estas compañías farmacéuticas a virtud de este tipo de contratos se traslada a los países adquirentes de las mismas. Consecuentemente, desde el punto de vista de la responsabilidad, se produce aquí un elemento en cuanto a la determinación del sujeto responsable que conocemos no en su totalidad porque, insisto, esta contratación no ha sido, por las razones justificadas o no justificadas que se hayan querido dar, lo suficientemente transparente como para que podamos dar una respuesta de esa naturaleza. Pero esas cláusulas de exoneración de la responsabilidad esperemos que no tengan que aplicarse en el futuro, porque efectivamente ante esa incertidumbre científica la realidad sea que los efectos secundarios tengan la menor gravedad y la menor intensidad y generalidad posible. Muchísimas gracias, doctor Tolosa, doctor Berberov. Ha sido realmente un honor tenerlos con nosotros en el 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Muchas gracias.